Nos ponemos de pie para poder leer el texto, para comenzar. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien Él mismo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oramos. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, tantas gracias por tu enseñanza, tantas gracias por tu instrucción, Señor. Gracias porque a través de ella podemos encontrar no solamente las verdades que necesitamos para vivir el día a día, sino que también encontramos, Señor, la fortaleza necesaria, Señor, para afrontar las tribulaciones en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables, en el nombre de Jesús tu Hijo oramos. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Ahora continuamos con el texto. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y Él mismo nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el texto que también Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y dice que nos encargó a nosotros la palabra y el ministerio de la reconciliación. Ahora, si bien se menciona de diversas maneras y constantemente se menciona vez tras vez el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, tenemos que entender que hay una necesidad detrás de esto, porque es necesario que Dios tome la iniciativa, ¿no?, detrás de esta palabra de la reconciliación, porque claramente nosotros no podíamos. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante, comienza a hablar acerca del estado del ser humano. Dice: y nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, dice el texto, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, dice que Él nos salvó. Ahora me llama la atención ahí la idea de que el pecado había causado un quiebre de manera total en la vida del ser humano y en la relación que tenía Dios con el hombre, ¿sí? Que lo que tuvo que hacer Dios es Él tomar la iniciativa. Es por eso que me encanta cómo comienza el versículo 18 y dice: y todo esto proviene de Dios. Él tomó la iniciativa y no fuimos nosotros. Ahora me encanta, hay una frase que la voy a parafrasear un poco de un escritor de Estados Unidos que dice que muchas personas hablan de cómo buscaron a Dios y encontraron a Dios. Y él dice: y esto es falso. ¿Por qué razón? Porque en realidad los que estábamos perdidos éramos nosotros y no Dios. Por lo tanto, el que tomó la iniciativa en la búsqueda fue Dios. Ahora, cuando dice y todo esto proviene de Dios, se refiere a todo lo que viene hablando anteriormente y todo lo que continúa hablando el apóstol Pablo. Porque habla del amor de Cristo que nos constriñe, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora continúa hablando y dice de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que todo esto, si proviene de Dios, significa la salvación, el nuevo nacimiento, el ministerio de la reconciliación que le fue entregado a la iglesia también. Porque continúa el texto y dice que este mismo Dios que tomó la iniciativa, dice que Él mismo nos reconcilió consigo mismo. Y ahí está donde quiero detenerme un segundo. Porque muchos de nosotros cuando nos peleamos con personas, ¿no?, cualquiera de los dos puede tener la razón. Cualquiera de los dos pueden estar enemistados entre sí y estar peleados. Y cualquiera de los dos puede ir y tomar la iniciativa y decir: bueno, nos perdonamos, nos reconciliamos, pedimos perdón y comenzamos una relación nueva. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo, de manera interesante, dice: bueno, es Dios quien se reconcilió con el hombre, pero lo interesante es que Dios no había hecho absolutamente nada, sino que habíamos sido nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios, de manera sorprendente, muestra su misericordia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él tomó a Cristo y lo sacrificó en lugar nuestro. Ahora, no solamente habla de una necesidad, no solamente habla de un autor, sino que también habla de un puente, ¿sí?, de un medio. Porque fíjense que más adelante dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿De qué manera? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora fíjense que en la cruz de Cristo lo que sucedió fue que Cristo murió en lugar nuestro, con el propósito, como decía el versículo 14 y 15, que nosotros vivamos una vida nueva, una vida diferente, que vivamos no para nosotros, sino para Él.
Y no solamente habla de un puente, de un medio por el cual Dios se reconcilió con el hombre, sino que también habla de un ministerio. Porque claro, finaliza hablando acerca de este concepto: somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos encontramos ahora dentro de la familia de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y somos embajadores en el sentido de que somos representantes en un país extranjero, representando del país de donde provenimos. Significa que nosotros estamos acá siendo representantes del reino de Dios, predicando el Evangelio. Y como dice el versículo final, ¿no? Nosotros, versículo 20, les rogamos en nombre de Cristo a las personas, evangelizando, predicando el Evangelio, reconcíliense con Dios. Es decir, que estuvimos viendo las maravillas, ¿no?, de este Evangelio, y detrás de esto, cómo emana este concepto de la reconciliación. No solamente nosotros pudimos reconciliarnos, no por esfuerzo, no por mérito propio, sino gracias a la pura gracia y misericordia del Padre. Y esto no es solamente digno de resaltar, sino que también es digno Dios de exaltar. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, tantas gracias porque habiendo sido